Habitual a esta hora en Mega Noticias. Vámonos a debate y le doy la bienvenida a Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y economía. Ramsés, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues bueno, Ramsés, quisiera yo que nos centráramos exclusivamente en la refinería Olmeca, en esta famosa refinería de Dos Bocas. El presidente López Obrador, en julio del 2022, hizo la primera inauguración. Ya la vamos a tener, es la primera fase, pero vamos a lograr quién sabe cuántos barriles de gasolina. Y entonces, ¿qué ha pasado, Ramsés? ¿Cómo se encuentra Dos Bocas en estos momentos? Bueno, Dos Bocas, de acuerdo a la última información que tenemos hoy en forma pública, todavía sigue en lo que llamamos nosotros en pruebas. Al mes de mayo se entraron a refinar alrededor de 114,000 barriles diarios. Esto dista mucho de los 340,000 barriles diarios que por diseño debería estar. La refinería está trabajando no más del 45% de su capacidad, de acuerdo a datos de mayo. Pero hemos observado que nos han comentado, esto por parte de la gobernadora del estado de Veracruz, que la refinería ya está casi a los 200,000 barriles y esto en el mes de julio. Entonces hay que esperar los datos que salgan oficiales ya de Pemex y ver si ciertamente ya está operando a 200,000 barriles. Qué bueno que estuviera en esas condiciones, porque podría sobre todo ir cerrando la brecha sobre la operatividad de la refinería, pero dejar en claro que la refinería no nos va a dar datos suficientes y creo que debemos de dejarlo bien claro al público que eso no va a ser posible aunque opere la refinería Olmeca. Oye, pero el presidente, la presidenta anterior dijo que con Dos Bocas ya la hacíamos. O sea, que con eso era más que suficiente. Por eso tanto dinero del pueblo, tanto dinero de los impuestos de todos nosotros, se fue a una refinería que dijeron iba a costar 160,000 millones de pesos y que va en cuánto, Ramsés. Bueno, lo que comentar lo siguiente, a ver, la refinería hoy en día, el acumulado de acuerdo a los datos de Pemex en su consejo que tienen ellos, Ajá. lleva más o menos 20 mil millones de dólares, más o menos. Ya pasándolos, estaremos hablando más de 400,000 millones de pesos. Posiblemente la refinería en su totalidad, con las pruebas que están realizando, con la adecuación y todo lo que hace falta, posible llegue más allá entre los 24 y 26 mil millones de dólares. Quiere decir que va a costar 3 veces más de lo que se tenía planteado. Entonces aquí la refinería Olmeca, con datos que he estado pudiendo observar de las otras 6 refinerías, están operando a no más de 55%. Estas 6 refinerías que tenemos en nuestro país, desde Cadereyta, la de Madero, Salamanca, Tula, Salina Cruz y la de Minatitlán, estas en promedio no trabajan más del 55%. Esto ¿Esto significa que por qué, para que Ramsés? pudiéramos... ¿Esto por qué, Ramsés? ¿Por qué no trabajan a más del Una, 50 y tantos por ciento? Una es debido a que el tipo de crudo en algunas de estas, como Mina y Madero, se mete un crudo pesado y esto está ocasionando muchos problemas, sobre todo en la operatividad de las plataformas. La otra, de las refinerías. La otra es la calidad de crudo que entran. En algunas se necesita meter crudo ligero, cosa que está costando mucho trabajo a Pemex hoy en día ante la caída de la producción que estamos teniendo. Entonces, uno de los principales problemas es el tipo de crudo que no está siendo el adecuado en algunas de las refinerías para poder tener una mayor cantidad de productos. Si tú metes un crudo más pesado y más complicado, más va a ser el mantenimiento. Entonces, yo creo que aquí, y dejar algo en claro, el día lunes, no el día lunes, el día jueves de la semana pasada, si no más recuerdo, la OPEP sacó un reporte que cada año saca y a mí me gusta revisarlo. Y en esa dice que para que una refinería pueda considerarse rentable y tenga un margen de refinación bueno, debe de estar por arriba operando del 80%. Quiere decir que nuestras refinerías no están operando por el margen de operación promedio que se tiene a nivel mundial. Y esto es debido que a la tecnología, o sea, quizá esos 20,000 millones de dólares, que son más de 400,000 millones de pesos, mejor las hubieran metido en tecnología o no era por ahí. Mejor abrir esta en terreno donde nació el expresidente para decir este es un orgullo y una obra. ¿Cómo ves? Bueno, hemos de recordar que de las 6, 3 ya se había hecho una reconfiguración. ¿Qué significa reconfigurar? Meter equipo adicional para poder romper en mayor cantidad las moléculas
de los hidrocarburos para obtener una mayor cantidad de combustibles. A Exacto. 3 de las 6 ya se metió, pero el problema es que no han funcionado por la calidad del crudo que se tiene hoy en día. Las otras 3 que faltan, en algunas, como ya dijo la anterior administración y la actual, se están haciendo una reconfiguración metiéndole otros equipos, que son unas que les llamamos fraccionadoras, para romper más la molécula y obtener mayor cantidad de gasolina, sobre todo del producto que se necesita más en este país. Pero debo de recordar que la refinería más antigua que tenemos ya tiene más de un siglo y la última fue inaugurada en 1973. Entonces, la pregunta que tendríamos que realizarlo, a México le cuesta operar las 6 refinerías entre 20 y hasta 30,000 millones de pesos en forma anualizada, que es un dinero que viene del presupuesto. Si tú quieres colocar que las refinerías trabajen al 80%, pues tendrás que darle cuando menos entre 60 y 70,000 millones de pesos y mejorar la calidad de crudo para que puedas meter una mayor producción, siempre y cuando la producción que tenemos ahorita incremente en mayor proporción. Pero ¿qué no asesoraron al presidente de decirle el petróleo se está acabando, ya no tenemos en aguas someras, en aguas intermedias, hay que irnos a la profundidad, cada vez es más pesado? O sea, no va a redituar Dos Bocas y no va a redituar nuestras refinerías. ¿No le explicaron? Bueno, yo creo que ahí hay un problema porque debieron haber escuchado un poquito más a los técnicos, sobre todo de Pemex, que tiene mucha experiencia. Se fueron en campos que se llaman Keski y todos los demás, que son pozos de más de 4 a 5,000 metros. Y esto significa que son pozos de alta presión y temperatura, son caros, no tienen una producción elevada. Y creo que aquí dejamos de pasar una gran oportunidad nosotros en México, que creo que ya no lo vamos a volver a tener, ni no lo vamos a hacer, que era en la cuenca de Burgos, donde había crudo, que le llamamos nosotros un condensado, un crudo que es de entre 35 y 42 grados API, que es un crudo que la mayoría de lo sacan en Estados Unidos, y ha ayudado a Sí. Estados Unidos para poder tener una buena hegemonía a nivel mundial. México lo desaprovechó porque teníamos no las mismas reservas, pero sí las mismas condiciones y sobre todo la calidad del crudo. Ya se desaprovechó en la cuenca de Burgos, en el norte de nuestro país, y no creo que hoy nos pongamos a hacer las inversiones derivado que Pemex no tiene y ni le están dando el dinero necesario. Qué caray, Ramsés, vamos a darle la bienvenida a Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad. Óscar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues bueno, el panorama es desalentador, Óscar, o no le informan al gobierno, al presidente anterior no le informaron, o fue un capricho que hiciera una refinería en su estado natal, o es un negocio de corrupción. ¿Ante qué estamos, Óscar? Al final del día, Dos Bocas, pues, sin lugar a dudas, obedeció a motivaciones políticas, ¿no? A llevar una refinería al estado de Tabasco, cuando logísticamente no era lo que hacía más sentido. Logísticamente, el lugar más apropiado, que todos los estudios en su momento te decían que el lugar más apropiado era Tula, aquella famosa refinería que inicia su proceso en épocas de Calderón, se cancela en épocas de Peña. Bueno, esa era la refinería esa era la ubicación más idónea para una refinería en términos de conectividad, en términos de conexiones, en términos de insumos, acceso a energía. Ahora, Dos Bocas, en el fondo nunca fue pensado como un proyecto de negocio, ¿no? Dos Bocas respondió más bien a un proyecto de desarrollo social alrededor de Tabasco, para preguntarse qué tan sostenible es este desarrollo, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, si comparamos los índices de crecimiento del Estado, los años de la construcción de la refinería, contra los índices más recientes, ¿no? Que vemos una caída muy importante, pero por ahí fue la motivación de Dos Bocas. Y quizá no fue, o más bien seguramente fue una mala decisión de negocio para Pemex, sí lo fue. Ahora el reto es cómo lo hacemos negocio, ¿no? Cómo ya, dado que ya tenemos esta refinería, bueno, cómo le dotamos de todas las conexiones que requiere en términos de ductos, en términos del puerto, en términos de electricidad, que al día de hoy todavía no es una refinería que esté en condiciones para operar a plena capacidad. Pero esto que dices es muy grave, Óscar. ¿No fue pensada como un proyecto de negocio? Entonces, ¿cómo fue pensada? O sea, ¿qué pretenden con Pemex? ¿Que no sea negocio? ¿Que no sea rentable?
que sea una empresa que siempre esté subsidiada y que paguemos todos en un barril sin fondo? Es que ese es el gran problema de que Pemex sea, en el fondo, parte del gabinete presidencial y no sea una empresa con una independencia de gestión, con una independencia técnica, ¿no? Que de alguna manera fue el espíritu de la reforma de 2014, pero no llegó a ese nivel, ¿no? Pemex, en la dirección de Pemex se mantuvo dentro del gabinete, sus decisiones se mantuvieron subordinadas a los vaivenes político-electorales, y ese es el resultado, ¿no? Que acabas tomando decisiones que responden a la coyuntura política del momento, pero que no necesariamente responden al interés de negocio, al interés de la rentabilidad de la empresa de largo plazo. Es que fue pensada más bien, Ramsés, al huachicoleo. O sea, con la búsqueda del secretario de Seguridad Pública, del entonces gobernador Adán Augusto López, que lo están acusando de que hacía un huachicol en toda esa zona de Dos Bocas antes de que estuviera la refinería, y luego ya viendo la persecución que hay contra el expresidente Enrique Peña Nieto, también por negocios turbios. Entonces, pues lo piensan para intereses personales, para saquear al país, incluido el actual régimen. Bueno, yo creo que, a ver, esta inversión que se hizo, el que fue ganón, para mí es Pemex. ¿Por qué digo que ganó Pemex? Porque como es un presupuesto que se le asignó en forma anualizada a partir del 2018 en adelante, más los presupuestos que se le dieron este año, pues ese dinero no tiene que devolverlo Pemex y no tuvo que ir a apalancar esta refinería a algún banco o algún financiero que les hubiera prestado con una tasa de interés. Pues ese dinero al fin y al cabo no lo va a devolver y no tiene que devolver a la nación. ¿Quién perdió? Pues básicamente México, porque estamos perdiendo vamos a perder casi 500,000 millones de dólares, perdón, de pesos, de los cuales pudieron haber aprovechado para otras cosas fundamentales. Y quiero dejar esto muy en claro porque, mira, a ver, nos andamos enfrascando mucho en los combustibles fósiles, en carbón, gas natural y en todo lo que conlleva. Hace como cuestiones de 20 o 30 minutos en Pensilvania acaban de anunciar que se van a hacer inversiones de más de 90,000 millones de dólares en la parte de generación de electricidad en cuanto a actualización de hidroeléctricas y sobre todo de esa inversión que van a ser 56,000 millones de dólares en solo Pensilvania, va a ser para plantas de generación de energía nuclear, la gran parte, casi el 60%. Y el resto de esos 90,000 millones va a la inteligencia artificial. Pregunta, ¿estamos marcando a México para seguir utilizando gasolina y diésel en la parte automotriz y no estamos viendo hacia el futuro en donde va a haber una mayor demanda de la electricidad con la inteligencia artificial que está consumiendo mucho? Y la refinería Olmeca, sí, en su momento se hizo y se tuvo la decisión, porque México, por desgracia, va a seguir siendo consumidor de gasolina y diésel hasta por ahí del año, a finales de este siglo. Entonces aquí lo que tenemos que ir enfatizando, yo creo que ya es momento de que estamos viendo que el Tratado de Libre Comercio ya nos dijeron que no les interesa. Sí. Estamos viendo que México está perdiendo inversiones en el sector de energía. Yo creo que la refinería Olmeca es el menor de nuestros males y el peor de nuestros males es no hacer una política pública de largo plazo en donde digamos dónde tiene que estar. La refinería Olmeca ya está hecha y el problema es que hay que entender, el negocio de Pemex no es la refinación, ni la perforación de pozos o la extracción. El negocio de Pemex hoy, a partir de hace casi 2 años, 3 años, es la venta y comercialización y distribución de todos los combustibles que importa o los que producen sus refinerías, y ese es el buen negocio que tiene Pemex, porque entre el 40 y el 50% de sus ingresos dependen de la comercialización de combustibles en este país. Óscar Ocampo, ¿tu opinión al respecto? Bueno, Pemex al final del día, coincido con Ramsés, ¿no? La refinación, la parte de aguas abajo, no es el negocio de Pemex, no es un negocio donde Pemex sea rentable, sino más bien es la principal fuente de pérdidas para la empresa. Esto no quiere decir que Pemex debe dejar de refinar, pero sí quiere decir que tiene que hacer una reflexión muy profunda sobre qué hacer con los activos de refinación que tiene. Con Dos Bocas el reto es hacerla un buen negocio, ¿no? Al final es la mejor refinería que tenemos para empezar porque es la más nueva, ¿no? Es la primera que se construye después de 45 años.
con el resto de los activos que tienes, de las 6 refinerías que tienes, cuáles te pueden ser rentables, en cuáles puedes repensar el modelo de negocio y cuáles quizá eventualmente tienes que pensar en un plan de mediano plazo a cerrar, ¿no? Y de mediano plazo estoy hablando de un periodo de 10 años quizás, para que la afectación en la economía de Madero, por ejemplo, sea la menor posible. Esas son las decisiones difíciles que tiene que tomar Pemex en este momento en la parte de aguas abajo. En la parte de aguas arriba, el gran reto es cómo hace Pemex que estas nuevas figuras que legalmente existen a partir de marzo de este año, como las asignaciones mixtas, bueno, cómo hacerlas atractivas para los inversionistas, ¿no? Lo último que sabemos es que hay 10 campos que planean licitar, que van a agregar más o menos 65, o esperan que agreguen más o menos 65,000 barriles adicionales, que para un país con la plataforma de producción de México es muy poco. Bueno, cómo multiplicar este tipo de contratos o cómo ir más allá de ello y pensar en otros tipos de diversificación de riesgos en la parte de aguas arriba para revertir el declive de la plataforma de producción de México, que a pesar de que lleva 20 años en decadencia, sigue siendo una fuente importante de recursos. Exactamente, pues Ramsés, se nos acaba el tiempo. ¿Con qué concluimos? Ya nos dices, volteemos, hay que voltear, pero obligadamente ya a energías nuevas, pero pues no se ve en este régimen. Un minuto. Bueno, sí, y yo creo que hay que entender que, por ejemplo, Estados Unidos va a utilizar los combustibles fósiles como su plataforma, los aranceles, la inversión extranjera directa para conseguir el flujo efectivo necesario para transitar energías, lo que llamamos nosotros energías nucleares de fisión, pasar a la fusión, que son energías infinitas, pasando por la parte eólica y solar, que son las renovables y la hidroeléctrica, pero en el futuro, a finales de este siglo, la mayoría de la generación de la electricidad va a tener que ser por medio de la fusión nuclear, con un mix probablemente ya no tanto del gas natural. Híjole, va a ser una tristeza, Oscar, 30 segundos, que todos esos fierros que estamos viendo en Dos Bocas se vayan a la obsolescencia más rápido de lo que dieron producción. 30 segundos. Al final del día, los combustibles fósiles todavía por el lapso de nuestras vidas, va a seguir habiendo mercado, ¿no? La petroquímica, hasta fármacos, la turbocina para los aviones. Mercado todavía habrá, ¿no? La transición energética no es tan un proceso rápida. gradual, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita, lo que hemos logrado en los últimos 20 años, es algo que no tiene presente en la humanidad, pero las transiciones anteriores, por ejemplo, de carbón a gasolinas, a hidrocarburos, al final no nos quitó el carbón, ¿no? Seguimos utilizando carbón, Sí, y en ese sentido la demanda se nos acaba el tiempo, Oscar. No va a desaparecer. Una disculpa, Encantado. se nos acaba el tiempo. Gracias a los dos por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Continúe en la programación. Mega